Un elemento más se introduce en el proceso de juicio político a Guillermo Lasso. Ese elemento, esa variable, si se quiere, de análisis político-social, es la renovación de las autoridades de la Asamblea Ecuatoriana. Las negociaciones también ya toman otro giro. Eh, una tercera asambleísta deja el Partido Social Cristiano en las últimas horas, la asambleísta Noblecilla, que se titularizó ante la participación electoral del titular de la Asamblea, el representante de la provincia del Oro. ¿Qué está pasando en la Asamblea Ecuatoriana? Es la pregunta que le propongo a quien está ya conectada mediante la aplicación Zoom, la maestra Joana Ortiz, asambleísta representante de Loja. Joana, ¿cómo está? Buenos días. Patricio, buenos días. Un saludo a usted, a quienes están en sintonía de V Televisión. Gracias por este espacio. Efectivamente, en la Escuchó Asamblea mi Nacional. reflexión, sí lo hizo, ¿no? Sí, 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 ya, por tenía esa supuesto. duda. En la Por Asamblea favor, Nacional. su respuesta, su análisis. Bueno, ¿qué está pasando en la Asamblea Nacional? Nos preguntaba Patricio. Estamos en medio de un proceso de juicio político. El día de mañana la Comisión de Fiscalización conocerá el informe elaborado, en este caso, por la presidencia de esta comisión, los asesores de esta comisión, y que esperamos que finalmente se pueda recomendar la destitución y censura del presidente de la República. Recordemos que el presidente de la comisión lo que ha tratado es de dilatar este proceso para coincidir precisamente con lo que usted mencionaba, el cambio de autoridades de la Asamblea Nacional que se tiene que dar por constitución el 14 de mayo, ya para el segundo periodo de lo que sería esta gestión o esta administración de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, se ve en los pasillos mucho movimiento, se ha conocido también ya de desvinculaciones de asambleístas de otras bancadas, y es grave porque lo que están haciendo no solamente es ilegal, sino que es inmoral, puede incluso caer hasta en la destitución de asambleístas si es que se comprueba que vendieron sus votos a cambio de cargos públicos, de espacios en la administración pública de Guillermo Lasso. Esto es lo que está haciendo el gobierno para impedir que la Asamblea ¿Tienen en la Nacional... Asamblea presunciones o elementos objetivos, pruebas de que está pasando eso? Bueno, el día de ayer, al conocer la desvinculación de otra legisladora de la bancada social cristiana, fue el mismo movimiento o partido social cristiano el que, mediante un comunicado, dio a conocer algunos elementos, que si los dio a conocer, seguramente es porque tienen pruebas. Y lo correcto en estos casos no solamente es denunciarlo públicamente, sino también ante las autoridades competentes dentro de la Perdone, Asamblea yo Nacional. no he conocido en este oficio de comunicador, a veces no avanzamos a tantos elementos, pero ¿qué dice esa comunicación del Partido Social Cristiano en cuanto a la dimisión de Noblecilla, la asambleísta orense? Bueno, yo soy de la bancada de la Revolución Ciudadana, solamente voy a dar un No, pero criterio en usted leyó el relación documento, ¿no? a lo que decía Sí, el documento del sí. Partido Social Cristiano, donde decían que no es por inconformidades internas de la legisladora con la bancada, sino porque existen ya cargos dados y cargos exigidos, tanto Ah, en los la mismos social administración cristianos pública. la acusan a Noblecilla de aquello. Exactamente, tanto en la administración pública a nivel nacional como local, porque la legisladora pertenece a la provincia del Oro o representa a la provincia del Oro. En este caso es muy grave lo que han denunciado públicamente, y lo correcto sería no solamente denunciarlo a través de una publicación, de un comunicado de prensa, sino que también dentro de la Asamblea Nacional los asambleístas tenemos la prohibición de gestionar cargos públicos, y esto incurriría en esta prohibición. Por lo tanto, implicaría incluso la destitución del asambleísta en caso de comprobarse todo esto que, como digo, lo ha comunicado ya la bancada social cristiana. Esto es muy grave, Patricio, porque estamos hablando de un proceso de fiscalización contra el presidente de la República, que a toda costa se está aferrando al poder, a su cargo, y que la gente en la calle es la que está padeciendo esa mediocridad, ineptitud, incapacidad del presidente para gobernar y para darle a la gente bienestar, seguridad, trabajo digno.
salud, que es lo que también estamos en estos momentos necesitando en el país, porque los hospitales están sin medicinas, sin una atención correcta, de calidad a la ciudadanía. Entonces son varios elementos. Al presidente se lo está llevando a proceso de juicio político por presunto peculado, por su responsabilidad política sobre todo. Ya el sistema de justicia tendrá que determinar si hubo o no hubo peculado, pero en este caso la Comisión de Fiscalización, los proponentes del juicio político han demostrado con pruebas que el presidente conocía de las irregularidades y los casos de corrupción dentro de la empresa pública Flopec y que no hizo nada para evitar que esto suceda y que perjudique las arcas fiscales del Estado. Asambleísta, habrá coincidencia prácticamente por plazos, puede ser hasta el mismo día o con diferencia de horas la votación del Pleno de la Asamblea ante la posibilidad de censura de Guillermo Lasso y la renovación de las autoridades. Eso va a generar conflictos. Y eso es lo que buscaban. De hecho, el defensor principal que tiene el presidente Guillermo Lasso es Fernando Villavicencio, que preside la Comisión de Fiscalización, quien ha tratado de dilatar desde el inicio este proceso para que coincida precisamente con el cambio de autoridades. El día de mañana, 6 de mayo, sábado 6 de mayo, se va a conocer por parte de la Comisión de Fiscalización el informe que por ahí el día de ayer en pasillos ya decían que probablemente se puede archivar. No se puede archivar y eso es importante que la gente, la ciudadanía lo sepa. Estamos en medio de un proceso de juicio político en contra del primer mandatario. Esto se da después de muchísimos años de que se puede fiscalizar desde la Asamblea Nacional al presidente de la República, que es nuestro rol también. Y lo que ha hecho el asambleísta Villavicencio es dilatar este proceso. Por lo tanto, si la Comisión de Fiscalización, para aclarar este punto, dice archíves el proceso, pero quien tiene que resolverlo es el Pleno. Es el Pleno de la Asamblea Nacional el que tiene que resolver, por lo tanto se puede ir a una sesión previo al 14 de mayo y posterior al 14 de mayo probablemente sea la votación, ya no hay más tiempo, es hasta el 18 de mayo según los plazos que da la ley, que se puede tratar. ¿No ve usted la posibilidad de que la votación en el juicio político sea antes del 14, como sugieren y analizan algunos sectores? La votación para dar paso al juicio político se puede dar antes del 14 de mayo. Todo depende de lo que suceda mañana. Claro. Hay estos dos escenarios, pero todo este proceso se tiene que llevar hasta el 18 de mayo. Es decir, la votación debería ser hasta el 18 de mayo. En este caso, por la destitución y censura del presidente de la República, para lo que se necesitan 92 votos. Y en esto, claro, el gobierno ha estado trabajando dentro de la Asamblea Nacional. Ya ha sido evidente que al menos de la bancada social cristiana se han retirado hasta el momento 3 legisladores. Ya supuestamente van a votar de manera independiente, pero el día de la votación del juicio político vamos a ver si responden a los intereses del pueblo ecuatoriano que pide un cambio, una solución a la crisis que estamos viviendo actualmente, o si responden a los intereses de aferrarse al cargo por parte del presidente de la República. El coordinador del oficialismo en la Asamblea ha dicho en las últimas horas, vamos a tratar de reconformar las bancadas, la estructura, los bloques en la Asamblea. ¿Están trabajando fuertemente en aquello? Están trabajando en aquello, ofreciendo cosas, ofreciendo incluso presidencias de las comisiones. Lamentablemente aquí sí hay legisladores que se mueven por intereses personales y no por un interés de país, que es lo que debería movernos a todos. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana hemos sido firmes en esto. Nosotros actuamos de manera orgánica, de manera disciplinada. Somos 47 votos que vamos a votar a favor de la destitución y censura del presidente de la República. En eso hay firmeza y hay coherencia, sobre todo desde nuestro lado. Y nosotros respondemos también a un proyecto político, por lo tanto, no nos interesan, aunque nos corresponden, presidencias, vicepresidencias de comisiones, espacios en el CAL, no solamente los que tenemos actualmente, la vicepresidencia o una vocalía del CAL, sino incluso la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿UNES aspira a la presidencia de la Asamblea?
se aspira a la presidencia de la Asamblea, por supuesto, y se está en conversaciones con otras bancadas políticas. Sin embargo, no es esta una prioridad, digamos, se disputará hasta donde corresponda, en realidad, porque lo que nos preocupa a nosotros es, y lo que nos interesa también es tener una mayoría que pueda dar respuesta a las grandes preocupaciones que tiene la ciudadanía. Si bien es cierto, somos la bancada con más integrantes, la más numerosa dentro de la Asamblea Nacional, no logramos por sí solos aprobar leyes porque se necesitan 70 votos. Por eso es importante tener una mayoría que pueda dar respuesta a la ciudadanía. Ya aquí es al país, no responde esto a intereses de movimientos ni de partidos, sino al país como tal, y que podamos mantener una mayoría. Eso es lo que es lo prioritario para nosotros en este momento, y hay que estar atentos porque el día de la votación, tanto de la elección de las autoridades dentro de la Asamblea Nacional como del juicio político contra el presidente de la República, se pueden dar muchas cosas, muchas sorpresas, y ahí el pueblo ecuatoriano tiene que estar atento de a cambio de qué se votó diferente. Recordemos que hace algunas semanas atrás, cuando se dio paso al informe de la Comisión Ocasional por la Verdad de la Justicia en el caso El Gran Padrino, que vinculaba al presidente de la República, ahí se recomendaba el juicio político y fueron 104 votos de dos asambleístas que dieron paso a este inicio de un proceso de juicio político que luego fue presentado por 4 bancadas. En este sentido, hay que ver si esos 104 votos se mantienen o qué fue lo que pasó, por qué decidieron cambiar su voto justamente cuando ya se trata de una votación clave para destituir y censurar al presidente Perfecto. de la República. Muchísimas gracias, asambleísta, recibirla en este diálogo acá en su tierra, mediante esta aplicación que nos Muchas permite. gracias, Patricio. Un fuerte abrazo a mi querida Loja y a quienes están en sintonía de este espacio informativo.